Ahora sí, estudiantes de Bachúa, ¿cómo están? Los saludo, bueno, con esta prolongación del paro. Vamos a ver lo que es la guerra a partir del asesinato de nuestro buen amigo Franz Ferdinand, o sea, de Francisco Fernando. Bueno, resulta que los ejércitos de tanto de la Triple Alianza como de la Triple Entente se dieron cuenta en el inicio de la guerra de que el armamento era mucho más pesado que lo que tenían apenas 10 años atrás. Con el desarrollo del tanque, la ametralladora y la pistola automática, entonces se dieron cuenta de que los soldados pues necesitaban más protección. Lo malo es que adoptaron uno de los sistemas más poco efectivos que hay dentro de la historia militar en general, que es el sistema de trincheras, que es el que les voy a mostrar a continuación. Bueno, en la guerra de trincheras se trata de cavar una fosa, un sendero, donde tus soldados se puedan meter para protegerse del armamento del contrario, que también a su vez está en una fosa. En este caso, la lluvia, la nieve, la suciedad, no hay baños, no hay regaderas, todas las cosas que son elementales en cuestión de higiene, pues no están dentro de las trincheras. Al principio, tanto los ejércitos de la Triple Alianza como de la Triple Entente se dieron a la tarea de cavar las dichosas trincheras. Entonces, miren, ahí están los soldados alemanes, esos son los rusos cavando sus trincheras, y su misión era precisamente eso, construir una serie de senderos, porque no son precisamente túneles, algunas trincheras sí los tenían, donde los soldados se iban a hacinar para poder quedarse ahí durante toda la guerra. El problema de este sistema es que los soldados se matan entre ellos en medio de la confrontación a la hora de una batalla. Entonces, es un sistema muy, muy poco eficaz. De hecho, ahí está el sendero. Porque, aquí está ya el sendero terminado. Porque de lo que se trata es tomar la capital del contrario. No de que maten a todos tus soldados en medio del campo de batalla. O sea, se trata de ganarle a la persona que, o en este caso al conjunto de personas que te atacan. Bueno, las dichosas trincheras tenían alambre de púas, tenían minas subterráneas, tenían un montón de trampas, y entonces los soldados muchas veces quedaban varados dentro de esas trampas antes de que les pudieran disparar, o ya quedaban varados y los remataban con los disparos. Aquí del lado derecho tenemos a los soldados rusos que están en su trinchera. Si se fijan, aquí está el sendero. Los soldados alemanes estaban en su trinchera, pero si se fijan, esta trinchera no había sido terminada. De hecho, aquí está la comparación de cómo estaba la trinchera. Si se fijan, nada más es una zanja en donde estaban precisamente los soldados. Aquí se ve al fondo el alambre de púas para que el contrario no pudiera pasar. Bueno, entonces cuando iniciaba la pelea, vamos a ponerlo con este ejemplo muy burdo que pude armar. Si aquí estaban los soldados del cuerpo de infantería de Inglaterra, daban la orden de atacar mediante un silbatazo, y los soldados de Alemania igual, del otro lado, también daban la orden de atacar con un silbatazo. Entonces todos se mataban aquí en medio. Por eso es un sistema muy poco eficaz. Solamente en el primer año murieron 9 millones de jóvenes por las trincheras. A eso sumado a todo lo que va a pasar durante los 4 años de la guerra como tal. Bueno, para que los puedan distinguir, aquí están los soldados alemanes que siempre traían su casco con un pico. Este es el uniforme de batalla, de campo como tal. Es muy raro que utilizaran su uniforme de gala, porque era solamente para puras revistas. En cambio, el uniforme de los soldados ingleses, como pueden ver, cambia con el casco, que parece más bien como un platito. Eso sí, todos traían su pala, su mochilita con los implementos que necesitaban, balas, pólvora, vaya, lo que se necesitaba en este caso para la guerra. Los soldados rusos probablemente fueron los más desprotegidos, porque nada más utilizaban una gorra, no traían casco, y de hecho estaban muy poco preparados para la Primera Guerra Mundial. Finalmente estaban los soldados franceses. Los soldados franceses en su mayoría tenían esta vestimenta que básicamente los hacía parecer una especie de tiro al blanco, porque se resaltaban demasiado en el campo de batalla y entonces era muy fácil darles.
Muy pocos utilizaron casco y la mayoría traían gorra, entonces un montón de personas perdieron la vida apenas en la primer fracción del combate a la hora de pegar. Bueno, pues cuando daban la orden de atacar, los soldados tenían que subir por estos senderos, que eran las dichosas trincheras, y entonces tenían que encontrarse con una lluvia de metralla y balas que generalmente, como ya les había dicho, los masacraban. Y una vez que ya pudieran cruzar el campo, bueno, tenían que tomar la trinchera del contrario, cosa que no era sencilla. Era prácticamente una probabilidad del 97% que te fueran a matar dentro de la primera batalla. Y generalmente los campos de pelea de la Primera Guerra Mundial lucían así, todos llenos de cuerpos, tanto de un bando como del otro, porque era un sistema terriblemente ineficaz. A menos de que fueras Wonder Woman, y aquí les voy a poner un fragmento. Eso sí, la reproducción de las trincheras es impresionante. Eso sí, se me hace muy chistoso que ahí Gal Gadot eh, salga a pelear con una minifalda. El escudo la cubre de todos los metrallazos de los soldados alemanes. Ahí lo que necesitaban era cruzar una trinchera porque resulta que no se podían abrir paso por las ametralladoras de los alemanes. Les voy a poner este fragmento, vaya, porque sale la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente pues lo más probable que te pasara pues era que te mataran. ¡Diana! ¿Qué está pensando esta mujer? ¡Venga! ¡Fuera! ¡Está repeliendo el fuego! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es una orden! ¡Ahora! ¡Lo logró! ¡Vamos al frente! ¡Steve! ¡Hay que cruzar! ¡Rápido! ¡Corran! En la realidad, que es muy diferente a lo que sucede con las películas, pues la mayoría de los soldados fueron masacrados terriblemente. De los pocos que sobrevivieron, vamos a ver que sus destinos fueron muy crueles. En la última parte de este curso les voy a enseñar una cosa, una enfermedad que les dio a los soldados que se llama shell shock. Fue terrible. Aquí les voy a dejar un pequeño fragmento de una película francesa que encontré y es buenísima la película en cómo
hace la reproducción de las batallas que libraron los franceses, sobre todo en su línea con los alemanes. De hecho, las dos batallas más importantes se dieron justamente entre Francia y Alemania. Y vaya, los alemanes prácticamente acabaron con los franceses en la Primera Guerra Mundial. ¡Bayoneto que no! 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 ¡Pour la France! ¡En avant! Das ist kein Problem. Ich wollte nichts machen. Das ist kein Problem. Bueno, pues sumado a todo lo que les acabo de contar, resulta que había problemas que se sumaban a las dichosas trincheras. El primer problema de las trincheras, bueno, era encontrarte con todo el sinfín de heridos que había. Tétanos, malaria, disentería, que es una diarrea tremenda, la que vimos con Napoleón. Solo por mencionar algo, un resto de amputaciones, estrés postraumático, demencia temporal, paranoia, era cosa de todos los días en los soldados. Pobres de las personas que tuvieron que combatir y estar en una guerra en la que parecía no ir a ninguna parte por ese sistema de trincheras. La mayoría, como lo pueden ver aquí, por ejemplo, estos soldados no están muertos, están tratando de dormir, si es que se pudiera hacer eso. Esa es una trinchera inglesa. Esta también es una trinchera inglesa donde los soldados pues básicamente hicieron una especie como de camastro empotrado en las entrañas de las trincheras que ellos mismos cavaban dentro de las montañas francesas. Y aparte, bueno, el problema de las ratas asolaron a las trincheras porque se estaban comiendo los cadáveres. Entonces hay soldados que cuentan que las ratas eran del tamaño de un gato. Además, bueno, no se estaban bañando, por lo tanto, venían los piojos. Entonces ahí están los soldados rusos tratando de acabar con los piojos. Fue terrible lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Generalmente cuando encontraban una trinchera recién tomada, pues los trozos de carne, de manos, de personas que habían explotado y demás, eran cosa de todos los días en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Todavía no se utilizaban las placas de identificación, entonces era muy difícil saber quién era el muerto que estabas viendo en ese momento y aparte quién lo iba a enterrar como tal. Pues después de haber visto todo lo que les enseñé sobre la guerra de trincheras, bueno, el sistema de trincheras, lo que van a hacer es muy sencillo. Van a buscar en Google un testimonio de un soldado de cualquier bando, Triple Alliance o Triple Entente, que haya estado en el sistema de trincheras. Ojo, en el sistema de trincheras. Es decir, hay un montón de testimonios, montones de cartas, pero que no hablan de las trincheras. ¿De acuerdo? Esos no los necesitamos. Necesitamos que hablen de uno
que sí hable de la guerra de trincheras. Entonces voy a abrir un foro y en ese foro van a compartir el testimonio donde se exprese lo que pasaba dentro de la trinchera, ¿de acuerdo? Para que cuente, debe de tener la página de donde lo sacaron y que nos pongan el link, ¿de acuerdo? Entonces comparten el testimonio y ahí le ponen de dónde lo sacaron y el link para que yo pueda corroborar que efectivamente es un testimonio real sobre el sistema de trincheras, ¿de acuerdo? Así que bueno, los saludo y nos vemos después.